Saludos con todos. En esta ocasión voy a proceder a explicarles algunos métodos radiológicos utilizados en urología. En esta pequeña charla vamos a ver únicamente métodos radiológicos cuyo principio básico utiliza una radiografía simple, una placa de rayos X. Es importante recalcar que estos métodos que vamos a ver a continuación últimamente han sido reemplazados por técnicas más precisas como es la ecografía, tomografía computarizada, entre otros. Precisamente vamos a ver tres métodos, que es la radiografía abdominopélvica simple, la urografía intravenosa y la urografía percutánea. Importante saber que la mayoría de estos métodos van a utilizar medios de contraste para de esa manera aumentar el realce de las vías urinarias y poder observar con mayor claridad alguna anormalidad, ya sea tumoral, estructural, calcificación, etc. Ventajas de estos métodos son que sus costos son bastante bajos y sus equipos son portátiles, lo cual quiere decir que son de una movilización bastante fácil. Y la desventaja, como ya todos conocemos, es que utiliza radiación ionizante. Aquí tenemos la primera técnica, que es la radiografía abdominopélvica simple o radiografía simple de abdomen. La técnica es bastante sencilla. El paciente debe estar colocado en una posición de decúbito supina. Posteriormente, el técnico en radiología va a proceder a tomar la placa. Como observamos claramente aquí en esta placa, se puede observar tanto la zona pélvica, zona abdominal y un poco de la zona torácica. Aquí no observamos ninguna anomalía en la zona de las vías urinarias que nos interesa, ya sea riñones, ureteres, hasta llegar a la vejiga. Bien, en este caso tenemos cuatro fotografías de radiografía abdominopélvicas simples con patologías. En la placa superior izquierda podemos ver estas pequeñas acumulaciones que en la radiografía son masas radioopacas, que se trata de una calcinosis renal. En cambio, en la placa de la superior derecha observamos estas zonas radiopacas, que básicamente se tratan de una litiasis coraliforme en ambos riñones. En la placa inferior izquierda es un signo bastante común de una tuberculosis renal, y en la placa inferior derecha podemos observar un adenocarcinoma renal. Sobre todo estamos viendo la zona de metástasis, que es la zona pulmonar. El segundo método es la urografía intravenosa, antes conocida como urograma excretor. Utiliza una técnica bastante sencilla. Generalmente este método se va a realizar después de haber obtenido una radiografía simple de abdomen y pelvis, como las que vimos anteriormente. Luego de esto, se procede a realizar una infusión intravenosa de yodo al paciente y vamos a obtener placas o radiografías secuenciales posteriores a la infusión de yodo. Generalmente estas son a los 3, 5, 10 minutos, 20, dependiendo ya sea de la clínica del paciente, de la patología o del médico. Generalmente se toma hasta la hora posterior después de la infusión de yodo. Aquí vemos dos placas de urografía intravenosa patológicas. En la placa de la izquierda se trata de una ectopía renal derecha. El riñón derecho no se encuentra en la localización donde debería estar y se encuentra fusionado al riñón izquierdo. Como podemos ver aquí, existen dos vías urinarias, tanto del riñón izquierdo como del riñón derecho. En la placa de la urografía intravenosa de la derecha, en cambio vemos aquí un gran realce, zonas bastante radiopacas, que se trata de un riñón poliquístico. Bien, finalmente la tercera técnica es la urografía retrógrada. Esta técnica es un poco más complicada y un poco más invasiva. Generalmente se utiliza cuando la urografía no ha sido satisfactoria o ha sido contraindicada en el paciente.
Bien, para esta técnica vamos a necesitar cistoscopía y una sonda ureteral. Este aparato que vemos aquí es el cistoscopio, el cual vamos a ingresar por el meato urinario de la uretra, tanto del hombre como de la mujer, hasta llegar a la vejiga. Posteriormente vamos a utilizar una sonda ureteral que va a ingresar a los uréteres, a ambos, y mediante esta sonda se va a inyectar el contraste iodado. Luego de la inyección del contraste iodado, vamos a tomar o vamos a adquirir las imágenes de radiografía. La principal desventaja de esta técnica, como vemos, utiliza instrumentación, por lo cual aumenta el riesgo de contraer infecciones de vías urinarias. Entonces, aquí vemos dos fotografías de una urografía retrógrada. En la placa de la izquierda podemos ver una urografía normal, en la cual, como vemos, se pintan claramente tanto los cálices, la pelvis renal y el uréter. En cambio, la placa de la derecha es una placa patológica. Se trata de un carcinoma epidermoide renal. Entre algunos defectos, podemos ver que las vías urinarias, el llenado se encuentra anormal, no como está aquí, por lo cual habría defectos tanto de los cálices, de la pelvis y del uréter. Bien, finalmente tenemos la urografía percutánea. Esta, a diferencia de la anterior, se va a realizar mediante una técnica percutánea. ¿Qué quiere decir esto? Se realiza generalmente en pacientes que tienen bolsas de nefrostomía, como vemos en la imagen, que es básicamente una sonda conectada al riñón de una manera percutánea a través de la piel. Entonces, en estos pacientes, a través de esta sonda de nefrostomía, vamos a inyectar el contraste iodado para que pinte las vías urinarias desde el riñón, pasando por el uréter, vejiga y uretra. Esa técnica generalmente no se encuentra indicada como de primera elección, sino más bien cuando el paciente tiene una nefrostomía por alguna condición clínica o ha existido una insatisfacción de la urografía anterógrada. De igual manera, importante recalcar que la urografía percutánea puede ser anterógrada y retrógrada. La anterógrada va desde el riñón mediante una sonda de nefrostomía o una punción directamente inyectando el contraste en el riñón y pinta en esta dirección las vías. Y la retrógrada generalmente se utiliza cuando existe una ureterostomía. A este nivel existe una sonda colocada en el uréter percutánea, entonces se va a pintar desde el uréter hacia el riñón. Gracias por su atención.